habitualmente el CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, lanza su índice inflacionario que revela que la inflación, justamente el aumento de precios en agosto en Bahía Blanca, ha sido del 4,4%. En total, el acumulado en lo que va del año, en los primeros 8 meses del 2024, se alcanzó un 109%, mientras que en los últimos 12 meses la inflación alcanza un 255%. Como dato a destacar, me parece, nuevamente, por segundo o tercero mes consecutivo, ahora nos van a corregir, vivienda, la categoría vivienda es la que impulsa en primer lugar a la inflación. Vivienda que tiene que ver con el aumento de los servicios, por ejemplo, que tiene que ver con los alquileres. Bueno, marca un poco la dinámica inflacionaria, en este caso alimentos y bebidas muy por abajo del promedio. No quiero leer mucho más yo del informe, porque tenemos en línea a Gonzalo Semilla, justamente el economista jefe del CREVA, quien ha tenido la amabilidad de atendernos. Gonzalo, muy buenos días. Tomás y Mauro te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Buen día, Tomás y Mauro, un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias a vos, Gonzalo, por atendernos. Primero que nada, despejarme esa duda. ¿Es verdad que vivienda hace cuántos meses ya que viene siendo el principal motivo de la inflación? Y yo te diría casi desde marzo, Ah, bueno, mucho más, sí. porque ya en marzo comenzaron los ajustes en las tarifas de los servicios públicos, porque vos bien dijiste, atrás de vivienda, cuando desmenuzamos este capítulo, encontramos básicamente los servicios, además de alquiler y lo que son por ahí alguna mano de obra o alguna de estas cuestiones, Claro. pero en marzo tuvimos fuerte, te diría, los primeros grandes actualizaciones en las tarifas, sobre todo el gas. Creo que después fue en abril la energía. Bueno, se fueron ahí mutando, intercambiando uno con otros, incluso el agua, y además veníamos con también grandes cargas o altas cargas de lo que era el alquiler, porque nosotros seguimos tomando el índice de contrato de locación que publica el Banco Central. Si bien esa ley, la famosa ley de alquileres, que cuando vino el nuevo gobierno la desestimó, se cayó esa ley, Sí. todavía que hay contratos que están atados a lo que era el índice de contrato de locación. Y esa ley, ¿qué contiene? Contiene una parte de lo que es precios y otra lo que tiene que ver con los aumentos salariales. Y viene con cierto rezago la publicación de los aumentos salariales, no la de los precios, porque la de los precios, índice de precios lo tenemos todos los días. Primer quincena de cada mes el INDEC publica su índice, pero los salarios vienen con 45 días de retraso. Entonces, cuando vos haces esa composición, tenés fuerte componente de precios, porque inicios de mes, de año, teníamos aumentos muy fuertes de precios, pero con un rezago muy importante de salarios, hacía que vivienda fuera un índice muy alto. Básicamente esa es la explicación. Ahora sigue siendo alto. El mes pasado, el mes de julio, fue casi del 16%. Sí. Lejos había sido el que más había liderado. Ahora es el 7,3%. Sin embargo, como vos bien lo decís, es el más alto. Después le sigue 5,3% equipamiento y funcionamiento, 5% bienes y servicios. Y después tenés varios capítulos de nuestro índice que están arriba del 4%. Y uno que por ahí nos llama la atención, que es indumentaria, seguramente lo han visto ustedes, que indumentaria es 1,1%, y te diría que a la antítesis de vivienda es el que hace varios meses viene muy calmo. Claro. Y eso, si bien hay cambios de temporadas, y cuando hay cambios de temporadas hay aumentos de precios en la indumentaria, me animo a decir que la caída abrupta de la demanda de los consumidores finales hacen que por lo menos estiremos nuestro vestuario, ¿no? Claro. No lo cambiemos. Rápidamente me fui por lo particular y casi que no te pregunté por lo general. Me fui a la categoría vivienda, pero en líneas generales este 4,4%, ¿qué conclusiones generan? Veo, según el paso de mes a mes, 4,5 en junio, 4,2 en julio y 4,4 en agosto. Sería la primera vez que, si se quiere, rebota. Estamos hablando de décimas, correcto. Es muy poquito, pero rebota al fin. Es correcto.
porque siempre todos los meses venía con desaceleración. Ujú. Y nos rebotó ese primer mes, que es un pequeño rebote porque Sí. es como vos decís, como bien indicás, de 4,2% a 4,4% es un leve rebote, no necesariamente por el capítulo alimentos, porque cuando tuvimos 4,2% alimentos nos había aumentado teníamos 4,3 y ahora si bien hay un pequeño rebote en el índice general, alimentos tenemos 4,1. Ujú. Entonces, quien termina, en definitiva, impactando o incidiendo mayormente en este 4,4 es lo que hablamos al principio y mencionaste vos, vivienda. Porque después, a ver, también tenemos algo en transporte y comunicaciones que tiene que ver con combustible, tenemos fuertemente aumento en transporte y comunicaciones del colectivo Sí. local, bahiense, de un 17%, seguros arriba del 6%, comunicaciones casi el 5%, e incluso hasta automóviles 0 kilómetros casi el 4%. Es decir, evidentemente estamos viendo indicadores, si bien es 4,2, 4,4%, vemos muchos capítulos arriba del 4%. Ujú. Y eso preocupa un poco, digamos, ¿por qué? Porque, bueno, los salarios de los bahienses no terminan de acomodarse del todo. Todavía estamos con caídas reales importantes desde fin del año pasado hasta ahora, no menos de un 10% caída del salario real. Se están recomponiendo de a poquito, pero sería mejor si la inflación estuviera incluso un poquito más baja. Ujú. Y a futuro en ese mejor, Gonzalo, te pregunto, pero ¿cómo viene el tema de la diferenciación entre la inflación núcleo y los regulados en esos distintos capítulos? ¿Cuánto crees que Bueno, hay margen de maniobra y cuánto? Pues me parece que lo de alimentos está preocupando, que no baja de 3,5, 3,8, está por abajo del nivel general, pero no hay una baja muy fuerte y creo que eso también es una alarma. bueno, uno siempre mira en el índice general, lo mira por categorías y tomamos estas cosas que vos decís, categoría núcleo y lo que sería regulado. Porque el estacional es como, bueno, es el estacional. Hay Claro. momentos que las frutas y verduras subieron mucho o hay cambio de temporada en vestimenta y eso es así históricamente. Ahora, ¿qué pasa con las otras dos categorías? Bueno, lo que venimos viendo desde marzo, seguramente que lo charlábamos recientemente, es que la categoría regulada es la que viene liderando, es la que viene llevándose el ajuste. Y vos podés decir, bueno, es lo que el gobierno dijo. Ya hubo un ajuste de precios relativos, sobre todo en los bienes, ya se ajustaron, en general se ajustaron. ¿Qué pasa a los servicios? Que venían rezagados. ¿Se acuerdan que el año pasado, con la anterior gestión, había la famosa, estaban pisando los servicios, postergando los aumentos para que no impacten el bolsillo del consumidor? Bueno, ahora se están acomodando, están impactando claramente en los bolsillos del consumidor y en el mes pasado, en el mes de agosto, tuvimos 8,1% en la categoría regulado y hemos tenido meses anteriores hasta inclusive más del 10%. Es decir, incluso estamos viendo y leyendo en los medios de comunicación que este mes que estamos transcurriendo también va a ser fuerte el aumento en los regulados en general, se va a ver en la inflación. Y bueno, ¿qué pasa con la núcleo? La núcleo, el gobierno tenía todas las intenciones de acercarlo más al 2% mensual, coincidente con las tasas de variación del tipo de cambio, quizás con la tasa de interés, y estamos ahora, acá por lo menos en Bahía, nos dio 3,7. Digamos, está más cerca de 4. En el mes de julio nos había dado 2,9, más cerca de 3. Entonces está en esa zona del 3 y 4% que cuesta romper la barrera, cuesta que descienda. Y en general, llegando a fin de año, con poco poder adquisitivo de los bahienses, siempre cuando uno llega a fin de año y los meses más veraniegos y de fiestas, y etcétera, el índice de inflación suele recalentarse un poquito, así que hay que ver qué va a suceder. O sea, ¿ves difícil que se rompa ese piso de 4%? Es complejo, por lo menos a nosotros, porque tenemos algunos colegas en Capital Federal que les ha dado en agosto un poquito menos del 4. Ujú. A pesar de que son indicadores distintos y ponderaciones distintas, hay algunos que ya ha roto
la barrera del 4. Nosotros todavía no lo logramos. Te hago una pregunta por el informe de actividad económica que hicieron. ¿Cómo viene el consumo bahiense? Números muy dispares, muchos paneles, me imagino que debe gustar para ver y reflejar el termómetro, y lo están llevando medio a tiempo, que siempre está bueno tener cierta temporalidad de 45 o 30 días, pero los números rojos son de números muy alarmantes las caídas y se empiezan a ver algunas cositas verdes. Sí, mira, nos pareció muy, muy importante poder desarrollar indicadores de consumo de la ciudad de Bahía Blanca, porque en general no los tenemos a mano. La recolección no es sencilla, claramente, pero bueno, lo hemos logrado. Felicitaciones, felicitaciones, un laburo, me imagino, bastante importante de recabar todos esos datos. Sí, muy, muy importante, digamos, lograr la confianza también de la gente que nos ofrece esa información. Pero bueno, como vos bien decís, ahí tenemos monitoreos mensuales de consumo e interanuales con distintos resultados. Y vemos muchos rojos incluso hasta junio. Nosotros queríamos tomar último año y medio, enero del 2023 y julio del 2024, como para poder hacer la historia. Y lo que más queríamos demostrar, o cuál era la hipótesis, bueno, ¿qué pasó en diciembre? Claro. ¿Qué pasó con los consumos en diciembre ante una brutal ajuste del tipo de cambio? Nosotros vemos que en el monitoreo, o en el monitor mensual, salvo los combustibles, que tuvieron un aumento importante y que uno lo asocia a, sabiendo que iba a haber un aumento, un salto del tipo de cambio fuerte y del combustible fuerte, la gente lo llenó sus tanques previamente. Por eso creemos que sucedió de esa manera. Pero después todos los indicadores nos dan caída. Cuando hablamos de qué indicadores, son ventas de autos 0 kilómetros, usados, despacho de cemento para Bahía Blanca, lo que es, digamos, colectivos, el consumo de colectivos en Bahía Blanca, supermercados, ventas de supermercados en el centro comercial, consumo de medicamentos, es decir, todos en diciembre vimos efectivamente que había caído fuertemente, con algún rebote verde, te diría ya por marzo, abril. Pero en junio, justamente el último mes que estaba mostrando, vuelven a estar las caídas, a pesar que el ritmo inflacionario va desacelerándose, siguen las caídas mensuales, y eso tiene que ver también con algún ruido en el tipo de cambio blue. Claro. Que tuvimos, he contado con liqui, el blue, incluso las brechas cambiarias se alejaron fuertemente, hubo varios ruidos financieros, respecto a la liquidación del campo. Bueno, todo eso hizo que también se alejaran las brechas y la gente estuviera a la expectativa y se guardara un poco. Y después obviamente vemos los interanuales, que por ahí los interanuales son más rojos posiblemente. En ese diciembre del 23, ¿ponés algún factor lo que ocurrió con el temporal? Bueno, nosotros, está bien lo que vos tocás, porque nosotros en general lo asignamos a la variación del tipo de cambio, a la pérdida del poder adquisitivo, que fue rápida, claro. Porque incluso en los primeros meses de este año hubo una caída cercana al 20%, salario real muy fuerte y rápida, pero también mencionamos en las notas el temporal que sufrieron los bahienses, porque si bien hay alguna caída en lo que es el consumo de servicios de Wi-Fi y cable en el mes de diciembre y enero, lo asociamos bueno, se cayeron las comunicaciones, no había luz en Bahía Blanca, en muchos lugares de Bahía Blanca no hubo luz, con lo cual hubo desperfectos de internet, de televisión, etcétera, entonces lo asociamos a eso. Incluso diciembre tampoco se pudo circular mucho a través de los colectivos, de la red de colectivo urbano que tenemos, que también cayeron. Sí, asociamos a cuestiones macroeconómicas y a cuestiones locales como fue el temporal. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias por estar a disposición y por este tiempo que te has tomado. Un abrazo grande a ustedes. Igualmente, que tengas buen día. Hablamos con Gonzalo Semilla, el economista en jefe del CREVA.